En la línea telefónica, Epigenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. Y es que el noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México confirmó que el fiscal Alejandro Gertz Manero violó la presunción de inocencia de Rosario Robles al hacer comentarios que pudieron haber afectado su juicio. Muy buenos días, abogado. Wendy, quiero saludarle a usted y a su amable auditorio, a sus órdenes. Gracias. Abogado, esta resolución finalmente del tribunal, ¿qué tanto podría incidir de manera favorable el juicio que se lleva en contra de su cliente? Wendy, sí incide y es un reconocimiento por parte de, en principio, un juez en materia constitucional, en materia de amparo, y ahora ratificado por 3 magistrados de tribunal colegiado, en el sentido de que las actuaciones llevadas a cabo y las declaraciones particularmente del fiscal general violentaron el debido proceso, presunción de inocencia y, lo más importante, las características de objetividad e imparcialidad que debe tener una autoridad de esta naturaleza. Déjame decir, se convierte. El argumento del fiscal en aquel momento es el trato diferenciado que le daba a Lozoya a diferencia de a Rosario Robles. Él comentó entonces que ella estaba en la cárcel porque no colaboraba con el Estado, es decir, porque no se declaraba culpable igual que la otra persona, que no señalaba a otras personas como culpables de esos hechos y principalmente porque supuestamente no estaba dispuesta a hacer una reparación de un delito por una cantidad que no corresponde y por un delito por el cual no está acusada. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues que desde luego las declaraciones que él hizo, porque así lo concluye un tribunal colegiado, sí incidieron en que los jueces de control, al momento de resolver el asunto de Rosario, no estuvieran dispuestos a modificarle la medida cautelar. Y esto, desde luego, pues atenta en contra de su proceso y del derecho que tendría para llevar un proceso en libertad. Ya. Ahora que se tiene ya esta resolución por parte de este tribunal colegiado, ¿podría haber algún viraje en la estrategia jurídica que ustedes tienen en este momento con la posibilidad de, pues ya, sacar a su cliente de prisión y continuar con el proceso en libertad? Esta sentencia de la que estamos hablando en este momento, Wendy, la voy a exhibir en la audiencia constitucional que tengo pendiente por realizarse en el amparo que tiene Rosario para modificar la medida cautelar como un hecho notorio para que los argumentos que ahí fueron planteados por el tribunal colegiado puedan ser tomados, conocidos por el juez de control, por el juez de amparo, perdón, al momento de resolver. Pero me preguntarás, ¿por qué se convierte tan importante? Mira, se convierte en muy importante porque en los estados democráticos, los estados o los funcionarios de los estados democráticos no actúan por consigna, no violentan el debido proceso, no investigan delitos cometiendo otros delitos. Lo que se hace entonces en este caso en particular, es violentar todos estos principios que te acabo de decir y actuar por consigna en contra de una persona determinada por un interés determinado. Lo cual significa entonces que la justificación que en aquel momento, audiencia de 2020, se le dio a Rosario para que permaneciera en la cárcel, esa no era la verdadera razón. La verdadera razón es esta, que manifestó su titular y con el cual el tribunal colegiado le dice, en lo subsecuente te tienes que abstener de hacer este tipo de declaraciones, porque lo que tú estás haciendo, pues violenta la regla indispensable de cualquier persona. Ahora, la importancia de esto, Wendy, es que no se trata solamente de Rosario Robles. Hemos visto una práctica sistemática de todos los casos, me parece, que en esa institución, lo cual significa entonces el mensaje, yo lo entiendo así, es que habrá que actuar con legalidad, apegado a las reglas de debido proceso, que es lo único que tiene una persona que está acusada de un delito, el debido proceso, y eso significa estricto cumplimiento de reglas. Con esto lo, con esto lo que podemos ver entonces, abogado, es que de alguna u otra forma lo que hemos conocido a lo largo de este proceso que se ha llevado en contra de Rosario Robles es de que de alguna u otra forma ustedes lo han manifestado, el tenerla en prisión no hay algo que argumente, vaya, el que esté ahí, y con esto se determina que la ley finalmente los está asistiendo a ustedes. Efectivamente, y cada vez que nosotros hemos hecho esa manifestación, parecía en un principio, Wendy, que solamente era una queja de Rosario y de su abogado. Y pensaríamos incluso que nos quejábamos simplemente para mediatizar el tema y litigarlo en los medios. ¿Qué te parece que ese argumento que nosotros dijimos que era violatorio, lo ha confirmado ya un juez constitucional en materia de amparo y ahora lo han revisado y han votado por unanimidad
3 magistrados de tribunal colegiado. Es decir, el Poder Judicial de la Federación, a través de sus jueces constitucionales, han dicho que efectivamente Rosario tiene la razón y se le violentaron sus derechos. Así de importante es. No, muy importante. Muy importante. Y Rosario, ¿cómo está? Ella ya, quiero suponer que está enterada de esta situación y de alguna u otra manera, pues estará junto con ustedes preparando lo que me acaba de mencionar, ¿no? El cambio de estrategia para poder manifestar lo que, pues, conocemos ahora. Sí, yo estuve en la sesión el día de ayer del tribunal colegiado. Una vez que terminó la sesión fui a Santa Marta, en principio para saludarla y después para ponerla en conocimiento de esta resolución dictada. Por supuesto que recibe la resolución contenta, motivada. Han sido un proceso muy largo que se retrasó también, 1 año suspendidos prácticamente, más de 1 año, bueno, por el tema del COVID. Estos temas no se discutieron, pero en particular este que te estoy comentando se prolongó por mucho tiempo porque en principio consideraban que ni siquiera tendría que ser admitido. Y después que ni siquiera le correspondía a una materia administrativa, a una materia penal. Hasta que se resolvieron todas estas cuestiones es que nos dieron la entrada al amparo y finalmente fue resuelto por el tercer tribunal colegiado y ahora por el 9º. Rosario, por supuesto que reafirma su confianza en el Poder Judicial de la Federación y desde luego en los magistrados que han venido revisando su asunto con los detalles que nosotros hemos planteado y terminan dándonos la razón. Finalmente le preguntaría, abogado, bueno, ya me acaba de manifestar lo que sigue. Sin embargo, de acuerdo a los términos jurídicos, una vez que ustedes expongan esta situación, si todo se hace como la ley lo establece, ya no es otro término, sino como la ley lo establece, Rosario podría salir finalmente de prisión. Debería estar en libertad para llevar su proceso. Todo esto que te acabo de mencionar, Wendy, no tiene que ver con el fondo del asunto. Este amparo no significa que Rosario es inocente y tampoco trae como consecuencia resolver lo que ahí se plantea. ¿Fue omisa o no fue omisa en el momento de la apropiación de estos convenios? Eso no se está discutiendo. Lo que sí se está discutiendo es que tendría el derecho para llevar su proceso en libertad. Perfecto. Y me parece que ya un tribunal colegiado, derivado de esta resolución, estaría perfectamente en condiciones de ordenar su libertad de manera lisa y llana, como sucedió ya en otro caso de otra persona que estaba involucrada en un asunto de esta. Pues, abogado, yo le agradezco como siempre el que platique con nosotros sobre este tema, el tema de Rosario Robles. Vamos a estar pendientes, por supuesto, y darle seguimiento a este caso. Que tenga muy buen día. Gracias por su interés, Wendy. Un abrazo para usted, para Pascal y desde luego para su nuevo auditorio. Le agradezco la atención. Muy buenos días. Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, con este tema, un tema sin duda muy, muy importante. Seguimos.